Después de una histerectomía, ¿cuándo se regresa a a la vida normal? Ejercicio, actividad sexual y actividad en casa. Es una pregunta importante que siempre se hace cuando se va a realizar cualquier tipo de cirugía, independientemente del área de especialidad. La recuperación va a depender de cada persona, principalmente el estado de salud de la paciente, la edad que tenga, el diagnóstico por el cual se hizo la cirugía, la vía de cirugía, si fue una cirugía de mínima invasión, ya sea laparoscópica o robótica, o que sea una cirugía abierta. Y el factor más importante, el tipo de cirugía que se hizo y la gravedad o la complejidad que se haya hecho la cirugía. Eso va a determinar el alta que cada médico va a determinar con su paciente. No podemos establecer un protocolo de alta tan estricto, varía en cada persona. Hola, quiero saber si tengo algún tipo de virus del papiloma humano que no detecte el PCR, qué prueba hacer y qué pasa con mi vida. Es una pregunta bastante difícil. ¿Cómo saber si tienes un tipo de VPH que no detecte el PCR? Pues prácticamente es imposible. ¿Por qué? Porque las más completas tienen cerca de los 35 serotipos que se detectan y dentro de esos de 35 serotipos vienen los más comunes. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Realmente relajarte, informarte un poquito más. ¿Por qué? Porque por pura probabilidad, si ya tienes actividad sexual, es muy probable que tengas el virus o que lo hayas tenido. Es una pregunta frecuente que hacen las personas o las parejas cuando alguno u otro tiene una infección por virus del herpes genital. Es importante mencionar que siempre que haya lesiones activas se evite cualquier contacto sexual. ¿Para qué? Para evitar más bien una infección o una transmisión del virus. El término quistes es un término seguramente sobrediagnosticado en la consulta ginecológica. Habría que saber un poquito más para qué te están dando tratamientos con anticonceptivo. Se me ocurren dos opciones. La primera, que fuera alteraciones hormonales, vamos a llamarle un síndrome ovario poliquístico y que hubiera muchos quistes y que te estén dando tratamiento para eso. Si suspendes el tratamiento, muy seguramente vas a tardar más en corregir el síndrome como tal, aunque sí hay otras maneras como la dieta, ejercicio y suplementos alimenticios que podrían ayudarte. Si los anticonceptivos lo dieron para tratar un quiste de mayor tamaño, pues muy seguramente no va a haber mucha mejoría. ¿Una lesión de bajo grado es necesario realizar una conización? Es una pregunta muy general. ¿Por qué? Porque si es tal cual la pregunta, una lesión de bajo grado, ¿necesita un cono? No, definitivamente no. Pero si supiéramos los antecedentes de la paciente, si es una paciente con antecedente de un cáncer que tiene una lesión de bajo grado, o es una paciente que tenía una lesión de alto grado o tiene una inmunodeficiencia, podría variar el tratamiento, pero así a grandes rasgos, en términos generales, una lesión de bajo grado no necesita un cono, aunque cada caso debe ser individualizado. Es una pregunta bastante compleja, ¿cómo regular las hormonas sin anticonceptivos? Necesitamos saber un poquito más del caso y qué es lo que quieres regular o cuál es la alteración que existe por la cual te ofrecieron darte anticonceptivos. Entonces sí se puede regular ciertas hormonas mejorando el estilo de vida, comiendo saludable, pero en algunas sí vamos a tener que requerir de incluso terapia hormonal o suplementos que ayuden en el cuerpo a convertirse en esa hormona. Pero necesitamos saber un poquito más de esto. Buenos días, doctor. ¿Un ciclo regular es de 28 a 35 días o 28 a 38 días? Es una pregunta frecuente también. Nosotros consideramos un ciclo menstrual normal como 28 más menos 7 días. Eso quiere decir que puede llegar como mínimo hasta los 35, como máximo, y como mínimo hasta los 21. La duración de los ciclos y la cantidad del flujo sanguíneo, o el flujo menstrual más bien, que van a percibir las pacientes, va a variar entre cada mujer. Doctor, ¿cuál es su top 3 de series? Pondría como número 1 de series de todos los tiempos, yo creo que Breaking Bad. En segundo lugar pondría Game of Thrones, a pesar del pésimo final que tuvo la última temporada. Y como tercer lugar pondría Better Call Saul, empatado con Dark. Yo creo que ese sería mi top 3. Vamos a empezar con las preguntas del día de hoy. Esperando aquí todavía que venga la tormenta. ¿Ectropión puede afectar en el parto? La realidad es que no debería haber ninguna manifestación de algún síntoma, alguna afectación por un ectropión durante el trabajo de parto o ya en el nacimiento como tal. Actualmente tengo una hija
y tengo otra hija en camino. ¿Me gustaría tener más hijos? No, solamente 2 hijos. Ya estoy planeando la vasectomía con el doctor Mireles. Una pareja con virus del herpes tipo 2 o genital ubicado en zonas diferentes pueden tener relaciones sexuales sin preservativo. Misma respuesta. Si hay lesiones activas, evitar actividad sexual de todo tipo. Sí, ayer me tocó ir como quiera a un supermercado a comprar agua. Y sí, había mucha gente comprando pan, comprando papel de baño, lo típico. No, en ningún momento se sugiere esperar cuando hay lesiones. Estas lesiones no van a desaparecer por sí solas. Hay que tratarlas y vigilar que no aparezcan nuevas. ¿Por qué me corté el pelo? Me corté el pelo porque hace mucho calor y ya no quería batallar. Básicamente, un día desperté muy desesperado con el calor y fui a cortarme el pelo. Tal cual. Tengo una enfermedad autoinmune y 19 años. ¿Podré eliminar el virus del papiloma humano? Técnicamente sí, habría que conocer un poquito más de tus antecedentes, pero sí, yo creo que no debería de haber ningún problema. ¿Cómo se distingue una gonorrea y una tricomoniasis? Las dos se consideran enfermedades de transmisiones sexuales y la mayoría de las veces van a tener sintomatología muy parecida, aunque pareciera que la sintomatología en la gonorrea es mucho más severa. Van a estar acompañados de flujo que va a variar los colores de acuerdo a la infección. Va a tener dolor al tener actividad sexual, secreción a través del cervix en el caso de la gonorrea y generalmente va a estar acompañado de tener de dolor al tener actividad sexual y dolor abdominal pélvico. Entonces, ¿cómo se pueden distinguir? Se pueden distinguir con estudios, tanto para la gonorrea como la tricomoniasis hay estudios específicos en los cuales se puede determinar y bien importante que en ambas se debe tratar a la persona y a la pareja. Doctor, ¿se puede tener una enfermedad pélvica inflamatoria estando embarazada? Sí, sí hay casos reportados de este diagnóstico en pacientes embarazadas. Sin embargo, no es lo común. ¿Cada cuánto tiempo se debe realizar una colposcopía si se tiene un virus del papiloma humano distinto al 16 y 18? También me parece una muy buena pregunta. Las colposcopías las utilizamos cuando hay una presencia de alguna lesión, cuando es necesario revisar a más detalle algo que no quedó muy claro en la exploración ginecológica, o cuando se tiene en un Papa Nicolau un diagnóstico de una lesión de bajo grado, alto grado, incluso un cáncer. Si posterior a una colposcopía recibiste tratamiento y seguimiento y tu Papa Nicolau está normal, realmente no hay por qué se necesite otra colposcopía, pero cada caso debe ser individualizado. ¿Qué diferencia hay entre el dispositivo intrauterino hormonal y dispositivo intrauterino de cobre? ¿Cuál recomendaría? Como recomendación, siempre menciono que no recomendamos ninguno como tal. Siempre tratamos de aconsejarlas y encontrar el método que más se adapte a las necesidades de cada paciente. En cuestiones de diferencias, las diferencias que van a tener es que uno utiliza hormonas y esto genera que no haya una ovulación. La mayoría de las veces no tienen un sangrado menstrual, aunque sí pueden tener de repente manchados intermenstruales. Ese es en el hormonal. Tiene un precio mucho más elevado, seguramente casi el doble del dispositivo intrauterino de cobre. Y el de cobre tiene una duración más o menos como de 10 años, mientras que el hormonal tiene una duración entre 3 a 5 años más o menos. Y pues básicamente son los que se me ocurren. Romper el contacto 0 de 2 meses para felicitarlo mañana por su cumple. Esta parte de chisme necesitamos más contexto. La idea, o más bien, yo creo que si tu plan es alejarte por completamente de esa persona, lo ideal es que no lo busques. Si dentro de ti crees que vas a regresar con esa persona o quieres todavía regresar con esa persona, pues pudiera ser el parteaguas para volver a tener contacto y ver qué sucede. Yo sugeriría que no. Me parece una pregunta importante. Dice, doctor, ¿una persona que recibió tratamiento y vacunas por virus del papiloma humano aún puede transmitir el virus? La respuesta es sí. Las vacunas son meramente preventivas para los serotipos más comunes y sobre todo para el 16 y 18, que son los que van a ser más probables a desarrollar cáncer. Aún así, puedes contagiarte de otros virus que no está protegiendo la vacuna y esos puedes transmitirlos. ¿Cómo pide su café en Starbucks? Pues realmente eso es muy sencillo. Pido café del día y cuando pido ya algo así muy específico es un espresso doble con crema batida. Eso es para mí lo ideal. Pero la verdad es que no batallo tanto.
¿Puede dar endometriosis si me hice un legrado? Mis cólicos se volvieron insoportables. Sería muy difícil comprobar el desarrollo de la endometriosis posterior a un legrado. Lo que sí está escrito es que el legrado puede generar unas cicatrices, y estas cicatrices puede haber un daño también al realizar el legrado, y este daño que se puede realizar al hacer el legrado, las cicatrices que puede dejar el legrado como tal, sí puede generar adherencias y puede dejar un dolor pélvico crónico. Pudiera ser que hubiera cierta relación más a eso que a una endometriosis, pero necesitaríamos hacer una revisión completa, tener estudios diagnósticos que acompañen y que puedan ayudar a llegar a un diagnóstico del por qué estás teniendo estos cólicos. ¿Cómo deben de darme mi resultado de colposcopía? Cuando hacemos una colposcopía, vamos a podemos encontrar o no alguna lesión y tomarle biopsia. Entonces se debe entregar un resultado de una biopsia en el cual se especifique el diagnóstico que se encontró histopatológico por un patólogo, y también un reporte de una colposcopía. No en todos los lugares lo hacen, pero sería lo ideal tener un resultado de cuáles fueron los hallazgos que se encontró en la colposcopía y un reporte, un diagnóstico y sugerencia de tratamiento. La pregunta dice: buenos días, doctor. Una pareja que ha presentado virus del herpes genital en distintas zonas, ¿ya puede dejar de usar condón? La respuesta es: siempre y cuando no haya lesiones activas, puede haber actividad sexual sin preservativo. Siempre hay que tener en cuenta que el uso de preservativo nos va a prevenir también del contagio de otras enfermedades y como método de planificación familiar para cuestiones de embarazo. Sin embargo, para lo que preguntas, si no hay lesiones, sí podrían tener actividad sexual sin preservativo.